Hola amigos, bienvenidos a La Vida en Combi. Yo soy René Ortega y en esta ocasión vamos a hacer nuestra primer visita a un sitio, y para estrenarlo quería yo mostrarles un lugar al que quiero mucho, al que visito muy seguido. Este es el ex convento de Santiago Apóstol en Cuilapa de Guerrero. Este sitio fue construido por los dominicos en el siglo XVI. Se empezó su construcción en 1555. Estamos ubicados a más o menos 10 o 12 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Es muy cerca, en menos de media hora estás aquí manejando. Y no sé por qué es un lugar que no es tan visitado como otros, como sería Santo Domingo, Mitla, cuando tenemos una belleza arquitectónica aquí bastante notoria. Otro dato interesante que tenemos aquí es que es conocido por ser un templo inconcluso, pero no es inconcluso por la parte que todos piensan, que es la gran capilla destechada que está al frente del convento. Ese es en realidad el templo abierto. Esos templos se utilizaban mucho en el siglo XVI durante la evangelización, y se caracterizan por no tener puertas, por no tener paredes a los costados. Es una nave muy grande, pero no es abierta porque le falta el techo. Originalmente sí tenía un techo, nada más que era de materiales que con el tiempo se degradaron, que eran madera, teja, palma, carrizo. Entonces esa parte del techo sí existía. Lo que no existe, o lo que no existió nunca, fueron puertas en esa zona. Era para invitar a la gente de la comunidad a evangelizarse, a escuchar el ritual. Entonces ese es un dato interesante que no todos conocen. Como les comentaba, este convento fue creado por los monjes dominicos y hay dos versiones de por qué no se concluyó. Bueno, dos versiones que yo encontré. Una que yo la veo probable es que se estaba construyendo a la par que se estaba construyendo Santo Domingo. Entonces la corona no tuvo suficiente dinero para la construcción de ambas, entonces dieron a escoger a los dominicos cuál se terminaría. Otra versión que yo encontré es que durante su construcción en algún periodo hubo una fuerte epidemia de enfermedades como viruela y sarampión, y mermó mucho a la población de este lugar. Algunos hablan de hasta un 90%, se me hace mucho, pero puede ser que sí haya habido una grande cantidad de decesos, por lo que no pudo construirse, ya que la construcción de los recintos arquitectónicos se hacía por el pueblo. De hecho, este pueblo fue mudado. Originalmente era un pueblo mixteco, cuando estaba a faldas de Monte Albán, y aquí en esta localidad eran asentamientos zapotecas. Entonces este pueblo es una mezcla de ambas, es diferente a los pueblos de los alrededores. Las costumbres, la cultura, los nombres incluso de los lugares son diferentes. Por ejemplo, Azacchila, que está muy cerca, a 5 kilómetros de aquí. Entonces es peculiar este pueblo porque no es un pueblo prehispánico como tal, sino es un pueblo, si podemos decirlo, creado por los evangelizadores. Otra característica interesante de este lugar, del ex convento de Santiago Apóstol en Cuilapa, es que en este lugar fue encarcelado el segundo presidente de México, Vicente Guerrero. Él fue capturado en Huatulco, me parece, y traído aquí, donde fue fusilado, de acuerdo a la historia, el 14 de febrero de 1831. Lo raro o lo interesante de esta historia es que, pues como la historia lo marca en sí, es que fue ametrallado, fue fusilado en la parte de atrás de este convento. Pero hace unos años que fue exhumado el cadáver, o más bien la osamenta de Vicente Guerrero, pues se descubrió que no tiene signo de metralla en sus huesos ni en su cráneo, ¿no? Hay un relato muy romántico en el que nos platica que la primera bala entró por un ojo, y otro le fracturó la mandíbula, y otro más, el que lo mató, fue una bala que cruzó un escapulario que le había dado su hija y había penetrado al corazón. La ciencia nos dice que no es cierto. ¿Cómo murió? No se sabe. Hay una versión de José Manuel Villalpando, que a mí me gusta mucho cómo comenta la historia de él,
en el que dice que probablemente fue estrangulado o acuchillado, no sé, incluso a lo mejor hasta envenenado, pero de que no murió fusilado como el reporte oficial lo dice, pues no murió así. También otro dato curioso sobre Vicente Guerrero es que lo vemos en las ilustraciones siempre con una mano metida en el chalequillo, como la pose de Napoleón Bonaparte, ¿no? Muchas personas pues, podríamos pensar de que era por fanfarronería y querer parecer en las pinturas igual que Napoleón, pero no, ya que se analizó la osamenta también, se descubrió que uno de sus brazos sufrió en alguna herida de guerra una lesión en el codo, la cual no fue tratada adecuadamente y se solidificaron las dos partes. Me parece que se llama osteosíntesis o algo así el proceso que le pasó a su brazo. Entonces su brazo no tenía movilidad, su codo quedó soldado en 90 grados, entonces él permanentemente tenía la mano así, no era una pose para los pintores, ¿no? Entonces pues eso creo que es otro dato interesante para la historia. Otro suceso histórico interesante aquí en Cuilapa es que en 1979 Juan Pablo II, el Papa, vino a oficiar una misa. Entonces es un lugar interesante como para que haya ocurrido un evento así. Ojalá les haya nacido el gusto por Cuilapa, vengan a visitarlo. También su día no es nada más para la visita del convento, y si vienen por aquí hay algunos lugares que les mostraré en algunos otros videos donde pueden comer de manera muy económica, de manera muy rica. Hay algunos mercaditos gastronómicos. Hay también Sachila, que tiene su zona arqueológica aquí a 5 minutos, son 5 kilómetros en una carretera recta muy bonita. También pueden visitar ese lugar. Aquí cruzando, incluso enfrente del convento, existe una señora que vende memelas y tlayudas muy económicas y muy ricas si quieren probar la verdadera comida oaxaqueña, lo que se come en este lugar. Es una muy buena opción. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de La Vida en Combi. Gracias. Ya estamos de vuelta en la combi, pero antes de irnos quería yo platicarles una leyenda que ronda aquí en la comunidad sobre la manera en la que se construyó el convento de Cuilapa. Así a grandes rasgos versa que el convento era una construcción muy modesta y no estaba a la altura de lo que buscaba el fray, el que dirigía la orden. Entonces una vez por la noche llegó un carruaje negro con decorados de oro y terciopelo, y de ella bajó un hombre vestido de negro, todo muy blanco de tez y con una barba muy picuda, así como la mía. Y entonces él vino a entrevistarse con el fray que estaba a cargo de la orden, me parece que se llamaba Domingo también él, y le ofreció que él podía construirle un convento, un sitio a la altura de lo que él buscaba. La condición para poder construirle ese templo era que él le ofreciera el alma de él y de todos los monjes que vivían en el convento. Este hombre era por supuesto el diablo. Entonces el fraile accedió, y el procedimiento que iba a realizarse era que durante la noche, en una sola noche, iba a construirle todo el convento, y antes de que cantara el gallo finalizaría, y entonces se llevaría las almas de todos los monjes. Pero él muy mañosamente amaestró a una gallina y a un gallo. Entonces el gallo estaba entrenado para cantar cuando la gallina culeca se le acercara. Entonces durante la noche los monjes empezaron a escuchar ruidos, y el hombre vestido de negro dirigía la construcción, y en una sola noche velozmente levantó muros, cimientos, techos, bóvedas, todo, ¿no? Estaba a punto de terminar, pero todavía era de noche, todavía no era de que cantaran los gallos. Entonces
este fraile fue por la gallina culeca que tenía, se le acercó al gallo y el gallo empezó a cantar todavía de noche. Entonces el diablo y todos los espectros se fueron. Esa es la razón por la que no se terminó de construir el convento, porque él con su plan logró que el diablo no finalizara, entonces no se llevara el alma de los monjes. Se crea o no, esa es la historia más creída en la comunidad. Es una leyenda muy padre, pero pues también tenemos el lado de los hechos históricos, ¿no? Solamente era algo que quería que me pareció interesante y que pues también deberían de saber, ¿no? Nos vemos, hasta luego.